abordaje del conflicto dentro del espacio de trabajo para una buena convivencia es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Una nueva entrevista que es parte del ciclo de charla de conversación que estamos haciendo sobre entornos laborales, también sobre autocuidado en el espacio personal y laboral. Y para conversar sobre este tema está conmigo Alejandra Gebauer. Ella es psicóloga y además es profesional y encargada de clima y seguridad laboral de la región de Ñuble. Alejandra, agradecemos que estés el día de hoy junto a nosotras y también aprovecho de saludar a todas las personas que se van conectando a nuestra cápsula de entrevistas. Alejandra, bienvenida. Gracias, Beatriz. Gracias por esta entrevista y por el abordaje de este tema también, que es tan importante para todos, para todas las relaciones, para todos los adultos. Así que saludar también a quienes nos están viendo, a la comunidad Junji y a quienes no son parte también, porque creo que también nos ven, ¿cierto? Así que gracias. Sí, contarte que estas cápsulas han sido muy bien recepcionadas y como dices tú, no solamente a nivel de comunidades Junji, sino que también a nivel de jardines BTF, muchas fundaciones, distintos programas a lo largo del país, educadores incluso de colegios, así que les enviamos un gran abrazo. Y querida Alejandra, para partir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de buena convivencia? Que a lo mejor es un término que se repite mucho, hay que tener buena convivencia, pero ¿qué significa? En la realidad, ¿qué significa tener buena convivencia? Sí, y además la gente dice, pero ¿cómo? Tienes que, mira, si tenemos que tratarnos bien, pero ¿qué significa eso? ¿Qué en la práctica, qué es eso? Esa es una buena pregunta, partir por eso y no partir por lo que es el conflicto, porque en el fondo lo que tenemos que enfocarnos es en aprender a convivir con el otro. Que a eso nos referimos cuando hablamos de convivencia. Viene la palabra convivir, ¿cierto? Y tiene que ver con cómo yo me relaciono con un otro, con el cual puede ser que yo viva en la misma casa, ¿cierto? La familia, o con el cual puede ser que yo me relacione en el trabajo, en diferentes contextos en el cual yo me puedo desenvolver. Y la buena convivencia tiene que ver con que con que cuidemos el ambiente en el cual nosotros convivimos. ¿Te fijas? Porque va totalmente relacionado. Un ambiente armónico, ¿cierto? Un ambiente en donde se dé el buen trato. Ese buen trato implica el respeto por el otro, el respeto por las opiniones del otro también, por reconocer al otro como un legítimo otro, como válido dentro de esto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de buena convivencia, hablamos de eso, ¿ah? De poder ponernos también, empatizar con el otro, ponernos en los zapatos del otro, independiente de la edad que tenga, de dónde venga, ¿cierto? Las creencias que tenga, el poder empatizar, respetar, ¿cierto? Y generar un ambiente armónico, en donde yo pueda desenvolverme tranquila y segura. Alejandra, y yo creo en que el fondo es eso. Sí, y hablar de la buena convivencia ha sido sobre todo un desafío mucho mayor en este periodo de pandemia porque lo que significó el confinamiento, el compartir el mismo espacio para vivir, también el teletrabajo, el tener empatía de los tiempos del otro. Con tu experiencia personal en la región o como profesional también, ¿cómo has sentido que se ha llevado esta convivencia durante los últimos meses? Mira, ha sido al principio era extraño para todos, yo imagino que para ti también, Bea, porque te puedo decir, Bea, ¿cierto? Porque en el fondo nadie sabía de qué se trataba el teletrabajo en nuestra vida. ¿Cuándo habíamos hecho teletrabajo? Nunca. Ni la jefatura, ni los funcionarios que trabajamos, ¿cierto? En la práctica, no sabíamos. Entonces, el relacionarnos también a través de una pantalla, tampoco lo habíamos vivido, ¿te fijas? Entonces, provocó, incentivó en nosotros poder desarrollar otras habilidades también con respecto al relacionarnos con el otro. Habilidad de respetar horarios, por ejemplo, porque claro, si tú estás en el trabajo, tú tienes tu horario marcado, tú vas a trabajar y sales a trabajar, ¿cierto? Los límites. Pero si tú estás en tu hogar, por ejemplo, puedes estar todo el día conectado, ¿te fijas? Y si tú si tú te organizas
porque pasó mucho, ¿cierto? Yo sé que conversaron de esto, conversaste sobre esto con otra experta, sobre el tema de la conciliación familia-trabajo. Si estás en la casa con tus hijos, si estás en la casa con tu pareja, no necesariamente ibas a poder estar conectado de, no sé, por nuestro horario de trabajo, 8:30, 5:30, por ejemplo, sino que a lo mejor ibas a tener que conectarte más tarde o más temprano, ¿cierto? Especialmente la mujer si cocina, ¿cierto? Si hace las cosas del hogar. Entonces, el tema del respetar los horarios y ser flexible en los horarios fue un tema. ¿Ah? Otra cosa, porque eso tiene que ver con el relacionarse, tiene que ver con la buena convivencia, ¿cierto? Tal cual. Otro tema, otro tema fue el respetar el que no siempre se pudiera conectar la gente, por ejemplo, ¿ah? Porque tienes mala señal, porque, en fin. Otro tema era que tú estuvieras conectado y llegaran tus hijos o tocaran la puerta, o te fijas, entonces se interrumpiera esa conversación. ¿Ah? Cosas como domésticas, anecdóticas, pero que en el fondo requieren de parte de todos los que se relacionan, ¿cierto? De ambas partes, flexibilidad, respeto por el otro, empatía, que fue lo que te dije al inicio. Sí. Y poder comprender que en este espacio de telecomunicación, ¿cierto? De teleconvivencia, se requirió un esfuerzo mayor de parte de las partes para poder aprender a relacionarse de esta forma. Ahora estamos más acostumbrados, pues ya han pasado, ¿cuántos? 5 o 6 meses de la pandemia, así que ya sabemos cómo hacerlo. Nos va a costar después volver a volver a la realidad. Ahí van, claro. Ahí van a venir. Ese va a ser un nuevo desafío. Alejandra, quizás a lo mejor ese nuevo desafío que se viene a futuro, pero también el presente, muchas veces uno intenta trabajarlo, de hecho también por eso hacemos estas cápsulas de apoyo, porque tratamos de generar conciencia sobre estos temas, pero de repente el conflicto uno no se puede manejar, ¿no? De repente aparece porque sí. ¿Por qué surgen los conflictos y cómo manejarlos también? Porque de repente uno puede tener mucha buena intención y se puede trabajar esto en equipo, se puede trabajar en la casa, se puede conversar, se puede dialogar, pero en algún momento siempre va a aparecer a lo mejor. Entonces, ¿por qué puede aparecer ese conflicto y cómo manejarlo? Bueno, los conflictos surgen por diferencias, ¿cierto? Tenemos diferencias de opinión, diferencias de posiciones, ¿cierto? De intereses, porque somos todos personas diferentes, porque tenemos historias diferentes. Por lo tanto, el conflicto siempre va a estar en una relación, ¿ya? Lo que generalmente ocurre es que uno siente o piensa, le teme al conflicto. Eso es verdad. Porque no sabes cómo abordarlo o sientes que se te va a ir de las manos, ¿sí? Entonces uno le teme. Y lo que hace generalmente la gente es tratar de evitarlos. ¿Ah? Y cuando vienen o cuando se dan, ¿cierto? Uy, es así como acabo el mundo porque en realidad, ay, ¿qué vamos a hacer con esto? Y generalmente cuando se dan en la familia, ¿cierto? En el trabajo, donde hay una relación más cercana o hay lazos afectivos, ¿ah? El conflicto como que aumenta, como que se ve que fuera mucho más, porque se tiñe de la emocionalidad que uno le pone, ¿ya? Lo que tenemos que tener claro, y no tenemos que temerle al conflicto, es que en cualquier relación que se establezca, en cualquier tipo de relación, el conflicto es parte de eso. El conflicto es parte de la convivencia, ¿ya? Y tenemos que verlo como una oportunidad de crecer, una oportunidad a lo mejor de cambiar la forma en que nos estábamos relacionando por una relación más sana, ¿te fijas? Una oportunidad para, si ese trato no era tan bueno, mejorarlo, ¿cierto? Una oportunidad para
para yo desarrollar nuevas habilidades socioemocionales, ¿ah? Una oportunidad para poder fortalecer esta relación que se ve envuelta en este conflicto. Porque del conflicto salimos o fortalecido o deteriorado. Ahí depende de cómo lo llevemos, ¿cierto? Pero es una oportunidad. Entonces tenemos que aprender a ver el conflicto como una oportunidad para poder desarrollarnos, como te decía, para poder crecer y poder aprender a desenvolvernos de mejor manera en el medio y con el otro. Es muy interesante lo que nos estás contando, Alejandra, porque claro, uno quisiera no tener conflictos, pero es parte también de la vida, es parte del desarrollo, del crecimiento, de las circunstancias. Así que, bueno, para quienes se estén conectando en este momento, contarles que estamos hablando sobre el abordaje de conflictos para tener una buena convivencia en el espacio que sea, ya sea laboral o también dentro del hogar. Y estamos hablando con Alejandra Gebauer, ella es psicóloga y también es encargada de clima y seguridad laboral de la región de Ñuble. Y Alejandra, hablando de conflictos, ahí es importante, me imagino, la comunicación, sobre todo la comunicación asertiva. Sí, sí. Mira, más que la comunicación asertiva está como, o estuvo más, como súper de moda. Pero, ¿qué es ser asertivo? ¿Ah? Porque sí, tienes tú mucha razón en que en la resolución hablamos del abordaje de conflicto, ¿no? En el abordaje de conflicto, la comunicación es base. O sea, primero está el reconocer al otro, la opinión del otro como legítima, como válida, ¿cierto? Y ya ahí nos estamos comunicando con el otro, porque estamos escuchando, ¿cierto? La escucha activa, tratando de comprender, tratando de empatizar, tratando de mantener o mejorar esta relación en un contexto de buen trato, estamos hablando siempre. Entonces, ¿cómo solucionamos o cómo abordamos un conflicto? La comunicación es la base, pues es la forma, ¿no? Y esta comunicación, ¿cómo debe ser? Debe ser asertiva. ¿Qué quiere decir asertivo? Asertivo quiere decir que yo respeto a mí mismo primero, me respeto a mí, me respeto yo lo que pienso, ¿ah? Lo que me pasa con esto, qué me pasa con en este conflicto, yo reconozco mis emociones, ¿ah? Y en base a eso yo establezco o yo me comunico con el otro. Entonces primero me respeto a mí misma, mis opiniones, mis sentimientos, ¿cierto? Y luego me fijo en el otro y lo respeto también. Y en base a esas dos situaciones, ¿cierto? A esos dos reconocimientos, yo me comunico. Entonces yo no reacciono frente a un conflicto, sino que yo debo reflexionar. Primero reconozco lo que me pasa, respiro hondo primero, porque lo que uno hace generalmente cuando tiene un conflicto es reaccionar. Sobre reaccionar. Ay, sí, y si tú te sientes agredido, porque ese de que me están agrediendo, no, puede ser que la intención del otro no era agredirte, ¿te fijas? Pero tú lo sentiste así y eso es válido. ¿Ah? Lo mismo que tú le dijiste algo a alguien, ese otro se sintió agredido, pero tú no lo quisiste hacer así. Pero el que el otro se haya sentido agredido es importante y es importante que tú lo reconozcas, ¿te fijas? Eso es ser asertivo. Entonces, cuando tú te sientes agredido, cuando tú te sientes agredido, ¿qué haces tú generalmente? Reaccionar y agredes. ¿Ah? Y dices una mala palabra o eres hiriente con el otro y eso no es un buen abordaje de conflicto. Estamos claros que lo único que hace es aumentarlo e incluso puede llegar a la violencia, porque tenemos ahí hay una diferencia ahí entre conflicto y violencia. Entonces, ¿qué haces tú? Trata de no reaccionar, reconoce tus sentimientos, ¿cierto? ¿Qué es lo que te pasa con esto? Respiras profundo y reflexionas en base a eso, ¿qué hago? Por lo tanto, ahí la recomendación no es actuar enseguida, a no ser que se den las condiciones y puedas hacerlo, sino que darte un espacio para pensar, porque lo que tenemos que cuidar es esta relación, tenemos que cuidar esta relación en base a un buen trato, por lo tanto yo reflexiono y pienso primero, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a decir? Porque
tengo que decir algo, tampoco es bueno guardárselo. O sea, tú tienes que reconocer lo que te pasa. Entonces, eso es ser asertivo, insisto, reconocer lo que te pasa y decidir qué hacer con eso. Ok, yo voy y voy a conversar, yo voy y voy a hacer esto. También reconociendo cómo es el otro y lo que el otro también necesita. ¿Te fijas? Entonces, esa como base es la forma de abordarlo. Y de ahí, ¿cierto? Que la comunicación que tú establezcas para poder solucionar ese conflicto sea una comunicación que construya, ¿eh? Que construya relaciones y no que destruya. Por lo tanto, también en esa comunicación, porque las palabras tienen el poder de destruir o de enriquecer y mejorar una relación, ¿cierto? Y en realidad tienen mucho poder las palabras. Entonces, uno tiene que poner mucho cuidado en lo que dice. Y esa comunicación, esa conversación que se establezca para poder abordar ese conflicto debe ser constructiva, debe tener como objetivo construir esta relación. Entonces debe primero partir por reconocer lo que me pasa. Y tú entonces vas a decir, mira, yo reconozco en mí que a mí me pasó esto. También reconozco en ti. ¿Ah? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que sentiste? Yo creo que tú sentiste esto y que tú pensaste, no sé. Luego de eso decir, pero esto que pasó, y voy a la situación concreta, ¿cierto? El día tanto que conversamos o tuvimos una diferencia, no me sentí así. ¿Cómo te sentiste tú? Te fijas, te estoy entregando así como la forma de abordarlo, de comunicarlo. ¿Cómo te sentiste tú? Y el otro te va a decir, sí, mira, yo me sentí aquí y acá. Ok, entonces, ¿te parece que podamos hacer esto? ¿Qué te parece que podamos solucionarlo de esta forma? ¿Qué te parece que lo abordemos de esta forma? No, no me parece. Ok, ¿cuál es la forma que te gustaría? Porque lo que yo quiero, siempre teniendo el foco en rescatar esa relación y que no se pierda. Y de esa forma yo la fortalezco. Entonces, ¿qué necesitas tú, el otro, ¿cierto? ¿Qué necesitas? Y ahí lo estoy validando. ¿Qué necesitas tú? Y te va a decir el otro, necesito esto, otro, no sé. Ok, y establezco ahí un acuerdo con el otro. Esto no es ganar-ganar. Si tú en la forma de abordar un conflicto o de solucionarlo, lo que quieres es que tu posición sea la que se respete o la que gane, por decirlo de alguna forma, estás mal, porque en el fondo para poder abordar un conflicto vas a tener que ceder. Vas a tener que ceder. Y el otro también va a tener que ceder seguramente, porque van a tener que llegar a un acuerdo. Entonces, también para abordar un conflicto se requiere de voluntad. Yo, Alejandra, estoy hipnotizada escuchándote, porque creo que hay mucha sabiduría también en tus palabras. Bueno, tú eres experta, agradecemos por supuesto que estés el día de hoy junto a nosotros, y es muy importante lo que comentabas hace unos segundos atrás, que hay mucha gente que afronta el conflicto también a lo mejor desde, ya, yo tengo que ganar esta pelea. Y hay otra gente que va por el camino de, no, sabes que no voy a hablar y no te voy a decir lo que me pasa. Entonces, quizás ya para ir cerrando la entrevista, porque también sabemos que tienes que ir a un taller, también tienes hoy día varias actividades. Entonces, volver a reiterar la importancia de la comunicación para resolver estos conflictos, pero también una comunicación que sea respetuosa, ¿no? Que no sea desde la agresión, sino que desde el respeto, escuchémonos. Yo no voy a ser la única que va a conversar en este diálogo para resolver el conflicto, sino que escuchémonos a ambas partes, insistimos, en el contexto que sea un contexto de pareja, un contexto de familia o también dentro del contexto laboral. Me gustaría que cerráramos esta cápsula relevando esta importancia, de la importancia del diálogo, pero el diálogo desde el respeto, y sobre todo cuando en ese espacio hayan niñas y niños. Me gustaría que lo remarcáramos, Alejandra, porque muchas veces en los conflictos hay niñas y niños, y qué importante es que en ese espacio se dialogue, pero se dialogue desde el respeto, porque las niñas y los niños escuchan todo y lo absorben todo.
Entonces, para ellos yo creo que sería un gran ejemplo ver a padres o ver a educadores o a ver a la persona que tenga al lado que dialoguen, pero dialoguen desde el respeto. Mira, yo creo que es súper importante, y no importa que nos pasemos un poquito los minutos, pero yo creo que es súper importante ese punto que tú tocas, porque el mantener un buen trato, el mantener una buena convivencia, ¿ya? Es parte de una educación de calidad, ¿te fijas? Que es lo que se da, ¿cierto? Por lo que nos esforzamos y trabajamos en Junji, pero también no olvidar que la familia es el primer educador del niño. Por lo tanto, esa educación de calidad también tiene que darse en el hogar. Se nos olvida de repente que el hogar, ponemos todas las cartas en el sistema formal de educación, ¿cierto? Pero en el hogar también. Y bueno, todos necesitamos para aprender de un ambiente en armonía, de un ambiente tranquilo y que nos entregue seguridad, para que las neurociencias lo dicen, necesitamos establecer relaciones de seguridad, ¿cierto? Para poder aprender, para poder desarrollarnos al máximo de nuestro potencial. Entonces, por eso que es tan importante esforzarnos por una buena convivencia, por mantener un buen espacio de trabajo o en el hogar. Y como decía yo, los conflictos se van a dar sí o sí. Entonces, en el contexto del hogar, por ejemplo, cuando se dé un conflicto que se va a dar, no olvidarnos del respeto por el otro. Por lo tanto, si hay niños, no dependiendo cómo sea el conflicto, pero no necesariamente irse, sino que enseñarles a ellos la forma en que los conflictos se resuelven, que no es reaccionando, es reflexionando, es en un espacio de respeto, es conversando, ¿te fijas? Si el conflicto se escapa un poquito de las manos y se torna un poco irrespetuoso o violento, cuidar de que no sea frente a los niños, porque también el respeto se lo debemos a ellos. ¿Ah? El respeto no es solo entre adultos, porque a veces invisibilizamos a los niños. Eso es lo que suele ocurrir, que se invisibilizan, como que no existen, ¿te fijas? Y sí existen, y desde que nacen, desde el espacio prenatal, desde la guatita de la mamá, el niño siente las emociones, y el problema cuando el niño es tan chiquitito, no entiende, pues no entiende qué está pasando, y generalmente se culpa. Entonces, las marcas que quedan en el desarrollo son grandes y son importantes cuando no cuidamos eso. Entonces, cuando el conflicto es mayor en el hogar, cuidar de que no sea frente a los niños, entonces tratar de irnos a otro espacio, en otro momento, ¿sabes qué? Lo vamos a conversar, pero no es de los niños, ¿te fijas? Y otra cosa es que además son una oportunidad para que los niños aprendan a relacionarse de otra forma, no con violencia, que es lo que estamos acostumbrados. Generalmente, bueno, lo que más se ve en la televisión, ¿cierto? Cómo la gente enfrenta los conflictos con violencia. Y con violencia no podemos conversar con violencia porque se transgrede los límites. No podemos conversar, no podemos lograr acuerdos. O sea, cuando hay un espacio de violencia es otra la forma de intervenir o de abordarlo. Es a la violencia a la que no queremos llegar. Por eso que tenemos que aprender previamente cómo gestionar nuestras emociones y cómo gestionar y abordar los conflictos. Bueno, Alejandra, estoy muy feliz de haberte entrevistado el día de hoy. Creo que aprendimos mucho, hemos vivido un momento de reflexión muy gratificante, así que solo me quedan palabras de agradecimiento hacia ti y también, por supuesto, a quienes siguieron esta entrevista. Yo creo que ha sido una cápsula de mucho aporte, no me cabe duda. Y así que muchas gracias, Alejandra, por todo y por haber estado el día de hoy junto a nosotros. No, gracias a ti. Gracias a ti y a la gente que nos está escuchando, y que ojalá les sirva un poquito y reflexionemos en torno a este tema. Así que gracias a ti.
Sí, no me cabe duda que les va a servir mucho y comentarles que esta cápsula queda guardada en nuestra página de Facebook de Juji Chile. Después nosotros la subimos a YouTube y a todas nuestras redes sociales, así que la pueden compartir en los equipos de trabajo y yo creo que también hace bien mirarla y reflexionar sobre todo lo que nos contó hoy día Alejandra. Alejandra, un abrazo gigante, que te vaya muy bien el día de hoy con tus otras actividades y muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Te mando un abrazo. Gracias a ti, Beatriz. Chao, chao. Igual para ti, un abrazo virtual. Cuídate Sí. mucho. Chao.